Así que ahora vamos a dar la bienvenida a nuestro pastor que va a compartir la palabra del Señor. Un aplauso, por favor. Aleluya, Dios les bendiga, hermanos. Qué guapos vinieron ahora. Generalmente andan guapos, pero hoy exageraron, hermanas. Vuelva a ver al que tiene la par y va a ver qué guapo está, ¿verdad? Es una bendición. Bueno, bienvenidos también a los que andaban de viaje, ¿verdad? La próxima vez inviten, ¿verdad? Qué bueno que podemos estar. Bienvenida hermana Rosy y toda su familia. Qué alegría que estén aquí. Bueno, creo que hoy estamos bastante alegres por el tiempo de alabanza que el Señor nos ha permitido. Sí que ha sido un buen tiempo de cantar y adorar al Señor y estamos agradecidos por eso. Quiero contarles que mi esposa está en Managua, está predicando allá en un congreso ayer todo el día y ahora está con la iglesia ITN, nuestra iglesia allá. Ayer fue una actividad con la iglesia de Ministerios Eliseo, que también es un ministerio que está bajo nuestra cobertura ahí en Managua, así es que pues les manda saludos. Está bien activa, ayer terminó afónica porque fue todo el día de estar ministrando, pero la gente estaba muy bendecida porque pues la unción profética fluyó en ella y a través de ella y eso dio un buen tiempo allá en nuestros hermanos. Así es que está bien bendecida, está muy amada o cuidada por los hermanos allá, así es que les manda saludos. Regresa el próximo miércoles, así es que les voy a pedir sus oraciones para que pueda retornar con bien, ¿verdad? Está pues en la función pastoral y profética que Dios le ha dado a ella, así es que por favor manténganse orando por su retorno bien. Ustedes saben que yo también no estuve el fin de semana anterior y es que estuve en Guatemala. Estuve ministrando yo allá en un congreso que se llamaba Gratitud y estuvimos en Carchá, San Pedro de Carchá. Eso está ya a las cabales entre 6 y 6 horas y media de la ciudad de Guatemala. Así es que yo me fui el jueves, un solo viaje. Llegamos a las 12 de la noche porque al llegar a Guatemala fuimos a comer y esperar que bajara el tráfico. Si ustedes creen que el tráfico de Los Chorros es pesado, no tienen idea del tráfico de Guatemala. Eso es pesadísimo. Para moverse en la capital, a veces de ir de un lugar a otro son 3 horas. Es muy, muy pesado. Entonces esperar que bajara un poco el tráfico y luego salir hasta Carchá. Así es que fue un viaje que arrancó a las 6 de la mañana aquí, terminó a las 12 de la noche allá en Carchá el día jueves y ya actividades comenzaron viernes, sábado en la mañana y en la noche, el domingo y ya el lunes a 5 de la mañana de regreso para llegar aquí a las 7, casi a las 8 de la noche. Así es que fue un viaje muy cansado, pero muy bendecido. De verdad, yo fui extremadamente bendecido. Los hermanos son muy cariñosos, son muy dadivosos también. Allá yo soy conocido simplemente como el suegro de Roque Pino, si es que se logran acordar, ¿verdad? Porque allá Roque Pino es el rey, ¿verdad? Y toda relación de salvadoreños tiene que pasar por amigo de Roque Pino, hermana de Roque Pino, algo así. Así es que cuando ustedes vayan a Carchá, díganle, yo me congrego en la misma iglesia de Roque Pino. Y la gente ya va a saber. Porque Roque Pino es muy apreciado allá porque Dios lo ha usado muchas veces en un ministerio profético poderoso allá. Así es que, bueno, venimos bendecidos y estamos contentos por el retorno. Esta semana vamos a continuar este día hablando de esperanza, que ha sido el tema con que arrancamos la semana pasada y será el tema de todo este mes, ¿verdad? Y yo quiero comenzar esta mañana. El tema que vamos a desarrollar se llama una fe
una esperanza, que no defrauda. Ese es el tema. Estamos hablando de esperanza. Así es que vamos a compartir un poco sobre una esperanza que no defrauda. Y quiero leer un pasaje de la carta del apóstol Pablo a Romanos, aunque no nos vamos a detener en este pasaje, pero yo quiero leerlo a manera introductoria. Así es que les invito por favor a buscar Romanos capítulo 5 y vamos a leer los primeros 5 versículos de este capítulo de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Así es que cuando lo tengan, espero que me digan amén, por favor. Si no, ya está en pantalla Diego, ni lo he pensado y ya lo tiene ahí, ¿verdad? Es tremendo Diego. Ya lo tienen ahí también en pantalla, ok. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. ¿Están listos, hermanos? Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Digan amén. Amén. ¿Cuántos justificados hay aquí? Muy bien, hemos sido justificados. Luego dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vean lo que dice el versículo 4, lo vamos a volver a leer. Dice, el 5, es el 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos, a hablar de esperanza, la esperanza como ancla de nuestra fe. Hermanos, la esperanza es una bendición que Dios nos da. La esperanza se desarrolla, como dice el apóstol Pablo, producto muchas veces de tribulaciones. Las tribulaciones que nos toca enfrentar, de todo tipo, ¿verdad? Ahora estábamos, mientras cantábamos, dándole gracias al Señor porque Él nos ha ayudado muchas veces en medio de enfermedades, en medio de situaciones difíciles. Probablemente este año para muchos haya habido desafíos muy grandes que enfrentar. Algunos enfermedades, operaciones. ¿A cuántos los operaron este año? Levante la mano. Bueno, la hermana Patti, Gerardo, también a mí me operaron este año. Y sin embargo Dios estuvo ahí, ¿verdad? Dios fue bueno y salimos vivos, ¿verdad? Del proceso. Dios tuvo cuidado de nosotros. A veces han sido tribulaciones de ese tipo, de salud, dolores insoportables quizás. Para otros han sido situaciones económicas. Probablemente algunos han tenido que pasar por situaciones difíciles este año. Otros han pasado pérdidas, perder a un ser querido, quizás no de la casa, pero sí queridos, familiares muy cercanos o amigos, etc. Entonces, tribulaciones de ese tipo y cualquier otra tribulación. Pero Pablo dice a la iglesia de Roma que las tribulaciones producen prueba y la prueba, esperanza. Digan conmigo, esperanza. Entonces, la esperanza es un ancla para nuestra fe. La esperanza es lo que nos permite fortalecer nuestra fe. Es decir, continuamos con la fe, seguimos creyendo en la fe, seguimos sosteniéndonos en la fe porque tenemos una esperanza. La esperanza que Dios nos ha dado. Promesas. Dios nos ha dado promesas, muchas promesas. Y alabamos a Dios por eso. Muy bien. Demos una breve definición de esperanza. En términos, digamos, naturales, humanos, la esperanza es un anhelo o deseo incierto basado en circunstancias externas. O sea, la esperanza en términos humanos o la definición natural de esperanza es un deseo incierto que depende de circunstancias externas.
Es decir, depende de que las condiciones se den, de que se abran puertas, de que sí nos reciban, sí que nos den la oportunidad, etc. Eso es la definición de esperanza en términos naturales. Ahora, en términos bíblicos, la esperanza es una confianza segura. Esta es la diferencia. La otra es incierta, pero en términos bíblicos la esperanza es una confianza segura, basada en la fidelidad y las promesas de Dios. Nosotros sabemos que Dios es fiel y que cuando promete algo siempre lo cumple. Él es fiel. Y cuando nos ha dicho algo, por ejemplo, nos ha dicho, te voy a bendecir, ustedes deben de saber que ciertamente Dios va a cumplir eso, nos va a bendecir, porque Él es fiel. ¿Pueden decir amén a eso? Miren, esta es como la tercera vez que lo cuento, pero viendo a Oscar López aquí frente a mí, yo recuerdo el proceso de Oscar, ¿verdad? Con la enfermedad de la que él tuvo que batallar, aunque todavía la enfermedad está ahí, en términos generales, digamos, pero los síntomas o las manifestaciones de la enfermedad ya no están ahí, porque Oscar tiene un marcapasos cerebral, ¿verdad? La primera operación que hizo el seguro en el país, no sé cuántos candidatos había a la cirugía, 300 o 400, 300 candidatos a la cirugía de marcapaso cerebral. Le hicieron 2 cirugías. Primero le perforaron el cráneo y luego el cerebro y pusieron unos electrodos hasta la parte del cerebro. Ahí está enseñando la cicatriz, ¿verdad? Hasta la parte del cerebro a donde se originaba el problema eléctrico que le generaba los movimientos involuntarios del Parkinson. Ya era difícil movilizarse, difícil sostener los brazos quietos, un montón de cosas. Y la primera cirugía del seguro entre 300 candidatos fue para Oscar. Dios le abrió el camino. Le pusieron eso, la primera cirugía, y la segunda, después de que sanó ahí, un tiempo después, le pusieron ya el aparato eléctrico calibrado, ahí lo tiene intradérmico, o sea, dentro de la piel, y ahí carga la batería que constantemente está mandando impulsos eléctricos para que no haya todo ese movimiento que había antes, ¿verdad? Y ahí está. O sea, Dios de manera milagrosa abrió la puerta, porque Dios es fiel. Cuando Dios va a cumplir algo, lo hace, porque Él es fiel, Él lo promete y Él lo hace. Entonces, ver a Oscar aquí cada vez que viene es para mí un motivo de alegría, porque sé, yo que conozco a Oscar desde que mis hijos eran niños chiquitos, de hace 30 años que conozco a Oscar, haberlo visto pasar por ese proceso me daba tristeza de verlo así, pero ahora verlo sin movimientos involuntarios, con esa cirugía que le hicieron, es un motivo de alegría, saber que él está bien. Y así de cada uno quizás pudiera decir algo de manifestaciones de la gracia y del favor de Dios, porque Dios es fiel. Amén. Dios cumple sus promesas. ¿Pueden decir amén nuevamente? Entonces, esta mañana nosotros podemos definir que la esperanza es una confianza segura, basada en la fidelidad y en las promesas de Dios. Porque Dios es fiel y cumple sus promesas, podemos tener esperanza, como una confianza segura. Dígale que tiene a la par, si Dios te lo prometió, te lo va a cumplir. Muy bien. Este día también yo quiero compartir la historia de un personaje bíblico para hablar un poco sobre la esperanza. Y quiero valerme de la historia de una mujer del Antiguo Testamento para que nosotros hablemos de la esperanza. Así es que quiero invitarles a que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 1, y vamos a leer los primeros 10 versículos. Así es que por favor busquen primero de Samuel, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 10. Primer libro de Samuel 1, del versículo 1 al 10.
Ya está en pantalla, ahí lo va a ir poniendo Diego para los que no tienen cómo ver. Ojalá puedan ver desde lejos, porque yo ya me siento atrás y no, con todo y lentes y me cuesta leer esa letra. Pero ustedes tienen la vista perfecta, ¿verdad? Algunos de ustedes tienen 20/20, ¿verdad? Así es que vamos a leerlo. Dice: hubo un varón de Ramataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Ahí tienen una lista de nombres posibles para sus hijos, ¿ok? Y tenía él dos mujeres. Tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo, ella con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente. Voy a continuar la lectura. E hizo voto diciéndole: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Hermanos, esta historia es conmovedora. Por lo menos para mí siempre es una historia conmovedora, porque yo encuentro muchas cosas que puedo tomar como recuerdos de mi propia experiencia, porque yo tengo más o menos características parecidas a Samuel, en el sentido de que yo fui pedido al Señor. Samuel significa pedido a Jehová. Y fui pedido por una mujer que no podía tener hijos. Y cuando ella lo pidió, porque ella quería hijos, cuando lo pidió al Señor y se comprometió a consagrarme a que yo lo sirviera, el Señor le respondió y me dejó nacer.
Y eso me recuerda esta historia. Entonces yo puedo encontrar muchas cosas. Por supuesto, no me puedo comparar con Samuel con más cosas, porque él fue el juez de toda una nación y el profeta de la nación. Pero hay muchas cosas que traen recuerdos a mi corazón y eso siempre me conmueve. Pero hablemos un poco de la historia. Fíjense que Elcana, siendo un hombre probablemente más maduro, mayor, digamos, eso quiero decir, que Ana, encontró en ella la mujer de su vida. Era la mujer de su corazón, la mujer de la juventud, la mujer de la que él, para decirlo de alguna manera, se volvió locamente enamorado. Esa mujer atrajo su corazón y lo cautivó. Esta mujer llamada Ana era la mujer de su vida. Pero Dios no le concedió a Ana tener hijos. No tener hijos para un hombre judío de aquella época era una maldición. Era considerado una maldición no tener descendencia. Entonces, Elcana hizo lo que probablemente todo hombre en aquel tiempo hacía, y es buscarse a otra mujer que sin dejar a la primera se convirtiera en la mujer que pudiera tener hijos. Y él se volvió a casar. Se casó con Penina y la Penina salió casi cada tiro un conejo, hermanos. O sea que este hombre, cada año me imagino yo un hijo, 2 hijos. Fíjense que cuando habla de los hijos, la cantidad de hijos, no dice cuántos exactamente, solo dice que tenía hijos e hijas. Podemos inferir o suponer, por lo que Elcana le dice a Ana, que la cantidad de hijos que tenía Penina eran 10. O sea, entre varones y niñas. Porque él le dice, ¿por qué lloras, Ana? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Por esa expresión pudiéramos suponer que Penina tenía 10 hijos de Elcana. A pesar de todo eso, y aunque Penina se había vuelto la respuesta a la necesidad, digamos, que Elcana tenía, no solo física, digamos, o sexual, sino de trascendencia, en el sentido de que quedaba embarazada y constantemente, a pesar de eso y que Penina se volvió una respuesta para Elcana, el amor del corazón de Elcana era Ana, la amaba con todo su corazón. Suponiendo que cada año tenía un hijo, por lo menos tenía 10 años o más, quizás unos 13 años de estar casado con Penina. Y por lo menos unos 3 años antes estuvo casada solo con Ana. Por lo menos quiere decir que Ana tenía aproximadamente unos 40 años, entre 35 y 40 años de edad cuando está narrando esta historia. Tampoco es que fuera una vieja, una mujer vieja. No quiero ser grosero con la expresión, solo me refiero a la edad. Probablemente no era una mujer muy vieja, pero sí era una mujer que ya había llegado a una edad madura, ¿verdad? Digo que tenía esa edad porque todavía Ana termina teniendo 6 hijos al final, ¿verdad? Entonces probablemente allá por los 42, 43 tuvo el último, ¿verdad? Entonces era una mujer relativamente joven, ¿verdad? Relativamente madura, digamos, pero todavía en edad fértil. Ok, ahora, si era mayor, todavía más grande el milagro de que haya tenido más hijos. Eso puede ocurrir y ha ocurrido, porque Dios le dio a Sara a los 90 años la oportunidad de ser madre. O sea, eso, no hay nada imposible para Dios. Ok, pero volviendo
al centro de la historia. El problema que ocurrió es que después de tanto hijo, bueno, en la medida que iba teniendo hijos, y por celos probablemente, y como una forma de amargarle la vida a Ana, viendo Penina el amor que Elcana le tenía, dice que la irritaba, y la Biblia dice que era su rival. Y qué cosa más terrible tener el rival en la misma casa, hermano. O sea, que fuera la mujer que vivía, tal vez tenían 2 tiendas de campaña o 2 casas diferentes, como el caso de Jacob, que tenía a las 2 hermanas viviendo en diferentes tiendas de campaña, que también es una historia de conflicto de mujeres y más o menos parecido. La que amaba Jacob era la mujer que no podía tener hijos. O sea, hay una historia paralela ahí. Pero volviendo a este caso de Ana, la mujer no tenía hijos, estaba amargada, estaba triste, estaba destruida internamente. No había peor cosa que sentirse maldecida. Estaba avergonzada de no poder tener hijos. Avergonzada de no ser suficiente para su marido por el hecho de no tener hijos, de tal manera que el marido se tuvo que buscar a otra. ¿Por qué creemos que Ana fue la primera esposa? Porque es la primera que se menciona. Dice que estaba casado con Ana y después menciona a Penina. Y esto en la historia bíblica es importante, es la precedencia. Entonces la mujer está amargada, atribulada, desesperada. Los años pasan y no tiene hijos. Cada año, bueno, cada mes era una evidencia de la frustración, del fracaso, del dolor, de la angustia de no tener hijos. Cada mes era la historia. Cada mes, cada vez que venía su periodo, se daba cuenta que no estaba embarazada una vez más. Y eso era doloroso para ella. Pero van a la presencia del Señor, a Silo, que era el lugar donde estaba el tabernáculo, y ahí llega Ana, porque llega un momento que decidió ponerle alto a sus condiciones, ponerle alto a su dolor, a su amargura. Es que tiene que haber un momento de ponerle alto a las cosas. Tiene que haber un punto de cambio, un punto de inflexión. Tiene que llegar un momento de hartazgo, perdónenme la palabra. O sea, que nos hartemos de estar en la misma situación. Tiene que haber un momento en que digamos, ya no puedo seguir en la misma condición. Ya no lo voy a seguir así. Yo decido que voy a cambiar mis condiciones. Antes la actitud era de queja. Era como la actitud de Raquel con Jacob, que le decía, dame un hijo o me muero. Y Jacob le dice, ¿y que acaso soy yo Dios que te cerró el vientre? Yo no soy Dios que te cerró el vientre, le dice Jacob a Raquel. Probablemente esa es la historia de Ana. Llega un momento de cansancio y dice, ya no quiero seguir con esta situación. Ya no, ya estuvo. Ya, hay que parar esto. Hermanos, debe haber un momento en nuestra vida en que tenemos que parar las condiciones en las que estamos. Ya no podemos seguir de la misma manera. No podemos seguirle echando las cargas a los demás. No podemos tirarle la demanda a quien no la puede solucionar. Atención, hermanas. Tienen que dejar de estar echándole la carga a sus maridos. Para las que tienen. Hermanas, Él no es Dios. Él no es la respuesta a sus situaciones. Él está más hecho pedazos que usted, quizás. Él está en la misma situación que usted, o peor, con otras cosas. Y entre otras también cansado de usted.
Como dicen aquellos, se tenía que decir y se dijo. Tengo que aprovechar. En vez de decir amén, gloria a Dios, como no está la pastora. Y me dice mi esposa, ahí te dejo en buenas manos. Me dice. No estás solo, ahí te dejo, las hermanas van a cuidar de vos. Y lo primero que hacen es pegarme en el corazón. Bueno, está bien, solo porque yo la amo. Entonces llega un momento, hermanas y hermanos, tiene que llegar un momento de alto. Y ese, creo yo, que es el momento al que llega Ana. Llega Ana a ese momento. Ok, entonces, hermanos, para hablar del tema de la esperanza, yo quiero decirles que la decisión que tomó Ana fue radical. Decidió ya no poner la carga en su marido, sino trasladarla al Señor y venir delante del Señor. Pero dice que era tal angustia que lloraba intensamente, oraba y lloraba intensamente, tanto que él creyó que estaba ebria, porque oraba con intensidad, pero no se le oía nada, solo se movían los labios. Y ella le dijo, Señor, si le concedes a tu sierva que tenga un hijo, yo me comprometo contigo que lo voy a consagrar para que te sirva. Concédeme un hijo. Si me lo das, yo decido que ya no lo quiero para mí, lo quiero para ti. El gran problema de nuestra vida es que queremos para nosotros. Estamos enfocados en nosotros. Y por eso las respuestas no las hemos obtenido. Porque estamos viendo en lo mío. Yo quiero para mí. Quiero el matrimonio para mí. Quiero el marido para mí. Miren, hay unas hermanas que son, bueno, aquí no, pero a donde yo he andado, que he ido a muchos lugares, que hasta gordos y feos tienen a los maridos y contentos por tenerlos así. Porque dicen, no, es que así no me lo van a quitar. ¿Quién lo va a querer así de feo? Es cierto. Y los engordan. Hermanos, preocúpense. Preocúpense de por qué lo están engordando tanto. No se le vaya a llegar su Navidad, hermano. Para mí, el centro soy yo y mis necesidades. Si quieren las cosas para ellos. ¿Para qué quería Ana un hijo antes de este momento? Lo quería para restregárselo en la cara a la Penina. Para decirle a la Penina, ¿sabes qué? Cállate, mira, aquí está el hijo que Dios me dio. Y eso era toda su cuestión, era un pleito de mujeres, era un pleito con la Penina. Esa era toda la situación. Un pleito que tenía de base su propio orgullo, su propia condición personal, eso era todo. Pero cuando ella decide desenfocarse de ella y enfocarse en Dios, las cosas cambiaron. Hermanos, cuando nosotros decidimos desenfocarnos de nosotros mismos y enfocarnos en Dios, las cosas van a cambiar para nosotros. No oí ningún amén, pero bueno, así es, hermanos. Dios tuvo misericordia de esta mujer. Entonces, la esperanza que persevera en la adversidad, de eso estamos hablando, de una esperanza que persevera en medio de la adversidad, a pesar de las dificultades, a pesar de los imposibles. Una mujer que es estéril, que es imposible que tenga hijos, ya lo probó por lo menos por 15 años y no tiene un hijo. Año tras año tras año, sin esperanza. Entonces decide cambiar su enfoque y decide buscar a Dios. Esta esperanza que persevera en medio de las dificultades nos empuja a buscar a Dios como la fuente de nuestra esperanza.
Usted y yo necesitamos buscar a Dios, hermano. Deje de confiar en los demás. Deje de confiar en sus amigos que tienen plata. Deje de confiar en su trabajo. Deje de confiar en sus jefes. Deje de confiar en quien usted confía. Deje de enfocarse en las personas como la fuente de bendición o provisión para usted. Su fuente de bendición y de esperanza es el Señor. Él es la fuente. Pruébelo y va a ver. Dice la palabra: bienaventurado el varón, Salmo 1, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Usted va a prosperar. Usted va a ser bendecido. Usted va a tener más que suficiente cuando su enfoque sea el Señor. Que Él sea su fuente. Nadie más, ni trabajos, ni negocios, ni contactos. Nadie más, ni mi crédito, que yo tengo buen crédito, soy A, clase A en la banca. Nada de eso es su esperanza. Es el Señor. Entonces la esperanza nos lleva a buscar a Dios en medio de la angustia. La esperanza no se rinde en medio de las circunstancias. No se rinde. Está ahí permanente y dice: yo sé que mi Redentor vive y que Él me levantará en medio del pueblo, y que en esta carne yo he de ver a Dios, como dijo Job. Un hombre de esperanza, que lo había perdido todo, que estaba en la miseria, había perdido a sus hijos, había perdido hasta la salud y hasta los deseos de vivir. Pero este hombre dijo: yo sé que mi Redentor vive. Diga conmigo: yo sé que mi Redentor vive. Dios está vivo y atiende al pobre. La Biblia dice que Él atiende al pobre, al menesteroso, que al altivo lo mira de lejos, pero al pobre y al menesteroso lo atiende aún desde lejos. Entonces la esperanza de la que estamos hablando es una esperanza que no se rinde ante las circunstancias adversas. Cualquiera que sea la situación que usted esté pasando, cualquiera que sea la necesidad que esté experimentando, cualquiera que sea la crisis que esté viviendo, usted debe mantener su esperanza en medio de estas situaciones, sabiendo que Dios va a responder. Se fortalece, la esperanza se fortalece en el proceso de espera. Se fortalece, en vez de disminuir, aumenta. Porque dice: bueno, ya pasaron 10 años y la respuesta no ha venido. Quiere decir que hoy estoy más cerca que hace 10 años. Estoy más cerca. Y le puede decir al que tiene la par: estoy más cerca de ver lo que Dios va a hacer en mi vida. Sé que serán cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la esperanza. Una esperanza que persevera en medio de la adversidad. Entonces esta mujer decide enfocar su corazón y su mirada, sus oraciones hacia el Señor, donde había la respuesta. Le dice Elí: ¿ya cuánto tiempo más vas a estar ebria, mujer borracha? ¿Por qué no pasás la goma que tenés? ¿Y por qué no te vas a otro lado? Y le dice: no, Señor, no considere a tu sierva como una mujer impía. Yo, por lo atribulado de mi corazón, he hablado hasta ahora. Digan conmigo: hasta ahora. ¿Cuándo va a dejar de quejarse? ¿Cuándo va a dejar de estar lamentándose? ¿Cuándo va a ser el momento que usted va a decir: ya, hasta ahora, ya no más atribulado de corazón, ya no más decido esperar en Dios? Dice el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Señor mío, Dios mío. Hay que esperar pacientemente, dice también el salmista: esperé a Jehová y Él escuchó mi oración. Hay que desenfocarnos de ese lamento constante, de esa queja constante. Hay gente que solo es queja, que cuando habla con los demás solo es quejas.
expresa mucha queja, mucho dolor. A veces hasta ya hizo de eso un caballito de batalla para lograr cosas, como ese que se para en la esquina del semáforo y pone una gran cara de sufrimiento y le extiende la mano para que le dé una moneda. Ya hizo de eso su estilo de vida. Y hay gente que así vive. Un señor había por ahí, casi allá por el Jaguar, que se ponía en el tráfico y ponía un cartel y dice: denme para una silla de ruedas. Dicen que una vez le fueron a regalar la silla de ruedas y casi malmata al que se la llevó. Porque él no quería que le dieran una silla de ruedas, quería que le dieran dinero para una silla de ruedas. Creo que era de oro con incrustaciones de diamantes la que iba a comprar, porque no le alcanzaba todo lo que había recibido. Ya estuvo. Dígale que tiene la paz, ya estuvo. Ya, hermano. ¿Qué hizo esta mujer? Oró, digan conmigo, oró. Es que, hermanos, la oración es el vehículo de la esperanza. Es que hay que orar, hermanos. Es que orar es una comunicación, es una conversación de Dios, de nosotros hacia Dios, del Padre, del Hijo al Padre. Si quieren ustedes con un poco más de confianza, de amigo a amigo. Si es que orar es más que una actividad religiosa, hermanos. Es que nosotros a veces hemos hecho de la oración una actividad religiosa. Y empezamos a orar usando un lenguaje raro, religioso. Y no es del corazón, es del diente al labio, pero no del corazón. Es que la oración es una conversación genuina con Dios. Es hablar con Dios y decirle: Señor, ya no aguanto esta situación. Espero en ti. Yo quiero confiar en ti, quiero confiar, pero respóndeme. Si me das un hijo, yo me comprometo contigo que lo voy a consagrar a ti para que te sirva. Y que no sea una promesa pasajera, superficial, que sea una promesa verdadera. Una promesa que está dispuesto a cumplir, que usted está decidido a cumplir. Desde muy jovencito escuché la historia que les he contado, desde muy chiquito. Y venía siempre el comentario de mi mamá: vos naciste porque fuiste destinado para servir al Señor. No podés tomar otro camino. Tenés que servir al Señor. Yo era un muchacho adolescente de 15 años, hermano. ¿Qué sabe un muchacho de 15 años? ¿Qué puede entender? Entiende muchas cosas, pero no lo entiende todo. Es más, me dio fiebre reumática, me enfermé, me destruyó la válvula mitral del corazón, la estenosó, dañó mi válvula. Y yo pasé por la enfermedad como soñando, como que era un sueño. O sea, yo no dimensionaba la gravedad de lo que ocurría. Fui al hospital, estuve ahí. Me decían que no podía bajarme de la cama e ir al baño que estaba enfrente. Me prohibieron bajarme de la cama e ir al baño. El doctor llegó y me regañó: es que no te podés bajar de la cama. Si necesitas ir al baño, llama a la enfermera que te traiga el pichiche. No me permitían. Yo no lo entendía, hermanos. Pero una vez pasé por el milagro, que tampoco entendí, que había mucha gente orando. Pero en la mente de un adolescente de 15 años, están orando para que yo me sane. Pero uno a esa edad, uno cree que la vida está al camino abierto. Uno no se imagina que se va a morir. Los que sufren son los mayores que están alrededor de uno, que saben la gravedad de la situación. Pero uno pasa como dormido, por lo menos fue mi experiencia. Cuando Dios hizo el milagro, y yo salí del hospital sin ningún daño en mi corazón, solo un leve soplo que está ahí siempre para que el cardiólogo me recuerde cada vez que voy donde él y me hace un eco y me dice: pero ahí se oye un pequeño soplo. Entonces yo aprovecho para decirle: sí, es que tuve fiebre reumática, yo tuve estenosis mitral,
El cardiólogo sabe de lo que estoy hablando. Y tuve cardiomegalia porque el pecho se me infló. El corazón era tan grande que el pecho se me infló y se veía. Y yo tenía frecuencias cardíacas de más de 100. Entonces era un intento del corazón por bombear la sangre, por sacarla, y un gran esfuerzo. Y entonces tenía inflamado el corazón. Solo eso hay ahora una seña de que ahí hubo un soplo. Pero entonces a los 15 años, siendo eso un jovencito, sin mucha conciencia, yo le dije: Señor, te voy a servir. Y empecé a servir al Señor. Me bauticé, fui a un retiro, una vigilia unida de iglesias, hablé en lenguas. Yo venía como caminando en el aire, como aquel perrito que se comía una galleta, ¿se acuerdan? Y subía y luego, así venía. Yo no sé cómo se llamaba ese perrito. ¿Cómo se llamaba? No, hombre, Patán, usted sigue. Patán se llamaba. Ahora resulta que soy Patán, pues. Hoy estuvo mal en la mañana. Me ha dicho de todo esta mujer. Bueno, Patán, está bien. Entonces, yo venía como en el aire, y como venía bautizado en el Espíritu, en el contexto de Asambleas de Dios, eso es el nivel más grande. Entonces me nombraron anciano de la iglesia a los 16 años. 16 años. Un adolescente decidiendo sobre las cosas de la iglesia. Y empecé a predicar y a servir al Señor. Bueno, esa es la historia, esos son los inicios. Ahora casi 47 años después. 47 años han pasado. Ahora esta mujer le dice: Señor, si me das un hijo, lo voy a consagrar. Toda su vida ese hombre vivió sirviendo al Señor. El hijo de aquella Ana. El hijo de aquella mujer atribulada que tuvo esperanza y que oró. Tú no sabes hasta dónde van a llegar tus hijos. No tienes idea de hasta dónde Dios los va a llevar. Desenfócate de ti mismo y enfócate en el Señor. Ya muchos que estamos aquí ya pasamos el medio tiempo. Ya estamos en el segundo tiempo, algunos a punto de terminar el segundo tiempo y a punto de entrar a tiempo extra, quizás algunos, otros quizás no, los van a sacar del partido antes, a otros quizás los van a sacar antes del partido y los van a llevar a la banca. Pero hermanos, la esperanza se fundamenta en la oración. La oración es el vehículo de la esperanza. La esperanza entonces se fundamenta en la fidelidad de Dios. Lo que ya dije y estoy repitiendo porque es importante en este mensaje. La esperanza nos da paz. Dice que aquella mujer se levantó de aquella oración, se fue a comer lo que no había querido hacer, comió, se regresó a la casa en paz. Ojalá que cuando salgamos de aquí nos vayamos en paz. Y que digamos: Dios lo va a hacer. Él va a cumplir su promesa. Dios es fiel. Y yo voy a confiar en el Señor. La esperanza que está en nosotros, que nos dé paz. Que usted pueda confiar en que Dios lo hará en su tiempo. Y que lo hará más de lo que nosotros nos imaginamos. Más grande de lo que nosotros imaginamos. Dios siempre hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Siempre lo hace más grande. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él lo hará. Esa es la esperanza, una esperanza que se expresa en la oración. Ahora, también la esperanza debe llevarnos a producir gratitud. ¿Cómo yo sé que una persona tiene esperanza? Si es agradecida. Pero hay gente que no es agradecida. Tiene un plato de comida en la mesa y dice: otra vez frijoles.
Y se quejan por todo. Se quejan por las tortillas que tienen, se quejan por los frijoles, se quejan por el arroz que tienen. Y dicen, otra vez frijoles y arroz. Otra vez lo mismo. ¿Cuándo va a ser el día que yo me voy a ir a sentar allá al Hotel Camino Real y a aquel restaurante a comer? Y se quejan por cosas. Este día no vinieron, gracias a Dios. Ni están en Zoom, así es que no se preocupen los de Zoom. La esperanza nos lleva a hacer compromisos con Dios. A decirle, Señor, yo me comprometo. No solo por lo que espero, sino por lo que ya recibí. Tengo gratitud porque puedo estar en tu presencia. Esa mujer supo que había estado en la presencia de Dios. Lo supo. Supo que Dios había estado ahí. Supo que Dios había escuchado su oración. Lo supo su corazón y estaba confiada en que Dios había oído su oración. Se fue a la casa, se cambió la actitud. Comió con alegría y con gratitud y se fue para la casa. Tanto iba confiada en que simplemente esa mujer quedó embarazada y tuvo el hijo. Le cambió la vida. Tuvo el hijo. Al siguiente año le dice Elí, ya con el hijo recién nacido, vamos a ir al tabernáculo este año. No, le dice, hoy no voy a ir. ¿Cómo que no vas a ir? No voy a ir hasta que destete este niño, porque yo lo prometí al Señor que se lo iba a entregar, y cuando lo destete yo me lo voy a llevar y lo voy a ir a dejar allá para que se quede sirviendo al Señor. ¿Cómo es posible una mujer que ha esperado 15 años por tener un hijo? 15 años, y ahora solo está esperando destetar el niño y llevar ese niño, entregarlo en la presencia del Señor? ¿Qué le pasó a esta mujer? Fue transformada en su corazón y en su mente. Cuando dejemos de quejarnos, cuando dejemos de estar lamentándonos, cuando enfoquemos de verdad nuestro corazón en el Señor, entonces vamos a tener la disposición de entregar lo que Dios nos ha dado. Hay algunos que Dios nos da $100 y los agarramos y no los soltamos. Esto es mío. Hermanos, pero sería bueno que diera una ofrenda. No, es mío. Dios me lo dio. Hay una canción que cantaban los Paladines del Reino, un grupo antiguo. Y los Paladines del Reino, esta canción decía que él no le puedo ganar a Dios en eso de dar, dice la canción. Que cuando Dios me pide es que me quiere dar, y cuando me da es que me quiere pedir. Y siempre que le doy, Él me da. Y cuando me da, yo le doy. Y no le puedo ganar a Dios en eso de dar. No le puedo ganar a Dios. Hermanos, no sé cuántas veces esa ha sido mi experiencia. No tengo idea de cuántas veces lo he vivido. Pero le puedo decir que ha sido muchísimas veces que lo he experimentado. Yo le doy y Él me da más, mucho más. Dios es bueno, hermanos. Pero nosotros agarramos eso poquito que Dios nos dio y ay, es mío. Esto no se lo doy a nadie. Estaba el domingo pasado allá en Carchá y pasó una familia, pidió tiempo para pasar. Antes de que yo predicara, pasó la familia al frente y dijo: hermanos, les quiero decir que Dios nos habló como familia, y como Dios nos habló, no podemos detenernos más, y aquí están las llaves del carro nuestro, que Dios nos dijo que lo entregáramos. Y me dice el pastor: está sucediendo tantas veces aquí, pero como no tenés idea. La gente viene a entregar llaves de carros, vienen a entregar llaves de motos, vienen a dar grandes cantidades de dinero como promesas que le han hecho a Dios, y Dios los ha bendecido. Esos que dan carros, Dios les da otro.
Nos fueron a traer unos muchachos jovencitos, 27 y 28 años. Me fueron a traer a la capital un pickup enorme, un Mitsubishi L20 o 200, L200, un gran animalón. Un muchacho de 28 años, tiene empresas, negocios, un jovencito que no estudió ni en la universidad. Y Dios lo ha bendecido. Y yo digo, ¿cómo no lo va a bendecir a esta iglesia? El congreso se llamaba gratitud, porque me dice el pastor, queremos agradecer a Dios porque Dios nos ha prosperado este año. Y nosotros ahí estamos cuidando la garnacha que andamos. No quiero ofenderlos, de verdad, no los quiero ofender. Ni estoy diciéndole que vengan a entregar llaves de carro, a menos que Dios se los diga. Pero hermanos, de verdad que necesitamos ser agradecidos y cumplir nuestros compromisos. La esperanza tiene compromiso y está dispuesta a desprenderse. Y Dios bendice a todos aquellos que caminan en esperanza. Hermanos, y aquella mujer fue a entregar al niño y lo entregó a los 3 años, porque cuando lo destetó, los amamantaban 3 años. Entonces lo fue a entregar a los 3 años. Y se pone a cantar y a profetizar. Capítulo 2 del libro de Samuel. Busquémoslo por favor, el capítulo 2, ya te digo cuál es el versículo. Desde el versículo 1 dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Y comienza a hablar y a decir, dice el versículo 5, los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz. 7. ¿Cuántos había parido? 7. 1. Solo había tenido 1 si lo estaba entregando, pues. Estaba entregando al único que había nacido, que fue un milagro que esperó 15 años, por lo menos. Había parido 1 y ahora comienza a cantar y a profetizar. ¿Y qué dice en la profecía? La estéril ha dado a luz 7. ¿Quién? La estéril ha dado a luz 7. ¿Y sabe cuántos más tuvo? 5. ¿Cuántos tuvo en total? 6. La estéril está profetizando desde la esperanza. Es que cuando tenemos esperanza, desde la esperanza podemos profetizar. Podemos declarar lo que no existe y ahora saber que Dios lo puede hacer. ¿Podía Dios darle más hijos? Sí, le abrió el vientre y dio más hijos. Hermanos, Dios quiere que usted camine en esperanza, que tenga la capacidad de ver hacia el futuro, no desde sus circunstancias, no desde sus limitaciones, no desde sus conflictos, no desde sus pobrezas, no desde su enfermedad, que vea el futuro desde la esperanza, desde Dios, que usted pueda decir, Dios me ha bendecido, aunque todavía no haya venido en sus manos, solo una primicia. Pero usted puede decir, Dios me ha abierto campo, Dios me ha dado negocios prósperos, Dios me ha dado una casa nueva, Dios es el Dios de mi esperanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él es el Dios de nuestra esperanza. Esta mañana alabamos al Dios de la esperanza, porque el Dios de la esperanza tiene respuestas para nosotros. Dígale que tiene la par, Dios te va a bendecir, no tengas ninguna duda de eso. Dios va a desatar bendición sobre tu vida. Dígale, Dios te va a sanar a ti, va a sanar a los de tu casa, no te preocupes. Dios va a sanar y le va a dar vida. Le va a dar vida a los de tu casa, va a fortalecer sus huesos, va a fortalecer sus cuerpos. Dios los va a dar vida. Confiemos en que el Señor es nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro libertador. Nuestro Dios es el Dios de esperanza. ¿Cuántos dicen amén?
Padre, te alabamos esta mañana porque podemos confiar en ti, podemos descansar en ti, podemos confiar que tú eres nuestro Dios. No estamos solo en esta tierra. Tú no nos mandaste aquí para vivir desamparados. Tú nos enviaste aquí para ser bendecidos y estar con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el último día de nuestra vida. Yo puedo ver hacia el futuro, Señor, y puedo verlo con esperanza. Ay, qué difícil es a veces tener esperanza en el futuro. Nuestra opinión, nuestra perspectiva, nuestra manera de ver las cosas, nuestras emociones son de pesimismo, son de esperar desastres, son de esperar lo peor. Creemos que el futuro va a estar sin tu presencia. Y eso no existe. No existe un futuro sin tu presencia a nuestro favor. No existe un futuro para nosotros donde tú no vayas a estar y tu mano poderosa con nosotros. Perdónanos, perdóname por tener una perspectiva negativa del futuro. Porque a veces veo oscuridad y veo con preocupación, veo cataclismas, veo tormentas, veo desastres. Y tú me has dicho, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo te ayudo. Yo te sustentaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Siempre estaré allí, atento a tus necesidades. Yo cuido. Dice el Señor, yo soy, aunque la ciudad esté en problemas, yo soy quien hace cuidar la ciudad. Yo, dice el Señor, hago que la guardia esté a tu favor. Jamás el enemigo podrá contra ti si tú caminas en esperanza. Si tú vuelves tu mirada hacia mí, yo voy a estar ahí. Siempre, siempre voy a estar ahí. Te voy a sostener de la mano. Voy a librarte, voy a sanarte cuando sea necesario. Voy a proveerte siempre, más allá de lo que necesitas. Porque soy tu Dios, soy tu Padre, soy quien te sustenta. El sustento tuyo corre por mi cuenta, dice el Señor. Tus necesidades corren por mi cuenta. Yo pago, dice el Señor. Yo pago por ti. Yo pago por tu comida. Yo la cubro. La factura yo las cubro. Yo pago tus recibos. Yo pago lo que tienes que cubrir. La casa yo la pago, dice el Señor. Tus necesidades de salud yo pago por ellas. No te preocupes. Yo te sustento. Confía. Mantén tu esperanza en medio de las circunstancias. Gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Diga conmigo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Aleluya. Padre, bendice a este pueblo. Bendícelo, Señor. Levanten sus manos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La paz que necesitas, que el Señor la ponga sobre ti. El Señor es tu escudo. Es escudo alrededor de ti. Es gloria, tu gloria y el que levanta tu cabeza. El Señor te va a bendecir como lo hizo con Jabes. Te va a dar bendición sobreabundante. Ensanchará tu territorio. Su mano va a estar sobre ti. Y Él te va a librar del mal para que no te dañe. Así es que esta semana confía que será una semana bendecida. Muy bendecida. Sorprendentemente bendecida. Serás sorprendido. Señor cuidará de ti. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.